¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en las redes sociales de la Jornada de Oriente en este miércoles y hoy les tenemos un tema muy interesante en las reporteras, que es el modus operandi de cajas de ahorro financieras, inmobiliarias y similares que desafortunadamente han defraudado a miles de personas a lo largo de varios años. Uno de los casos que más recordamos es el de Sigma e Inver Group, las cuales los afectados no han podido recuperar su dinero. Y por eso invitamos hoy al doctor José Fernando García Villanueva, quien es académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien es especialista en Derecho Bancario y Financiero y que nos va a ayudar a entender un poco cómo es que estas empresas están operando, la distinción entre cada una de ellas y también, bueno, qué pueden o qué están haciendo las autoridades para evitar su operación. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias, Pati Gutiérrez. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. Es un que usted esté aquí participando para pues ayudarnos al público a que pues no caiga en las garras de estos defraudadores. Entonces comenzaríamos, si nos puede explicar de entrada qué es una caja de ahorro, qué es una financiera, qué es una inmobiliaria y demás. Sí, con todo gusto. Mire, tal como usted lo dijo, y es muy interesante como usted empezó su charla, porque este es un problema social muy grave que ha venido aumentando directamente aquí en México. Muchas veces este tipo de instituciones y de empresas se presentan con una cara y la actividad es otra. Entonces, lo que tenemos que ver es desde el punto de vista dos aspectos. Uno, verdaderamente legal, porque efectivamente sí hay cajas de ahorro que trabajan en forma correcta, pero también estaremos hablando de otro tipo de instituciones que se presentan con la cara o la imagen de una caja de ahorro, pero realmente no lo están llevando a cabo. En sí, ¿qué es una caja de ahorro? Primeramente es una persona moral, llámese una institución, sea una sociedad anónima, sea una AC, sea una institución financiera, constituida y sobre todo autorizada por el gobierno federal para poder operar como sociedad de ahorro y préstamo, conforme a la ley que lo regula. Entonces, tendríamos que partir desde el principio de que toda caja de ahorro, como se le conoce, tiene que tener una autorización por Comisión Nacional Bancaria, por Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también por supervisión de Conducef. Entonces, por tres lugares está supervisada este tipo de entidades. Eh, Hay que distinguir porque muchas veces en la práctica las empresas defraudadoras, como usted lo está comentando, llegan, se colocan en alguna ciudad pequeña y se presentan con esa característica, con esa novedad, vamos a decir ahí, y en verdad lo que están haciendo es tratar de captar al público incrédulo en determinado momento. Porque aquí, como usted me está diciendo, una cosa son las cajas de ahorro, otra las inmobiliarias, directamente las mismas empresas inmobiliarias que actúan muchas veces también en concordancia con la caja de ahorro. O sea, hay una unión o una cierta, ¿qué le diré?, corresponsabilidad entre los dos para que uno puede dar inmuebles y otro da el crédito. ¿Qué es lo que se le ofrece generalmente al público usuario? Pues lo primero que se le invita es a que va a tener primeramente tasas de interés superiores al proceso de inflación en México, o sea que nuestro proceso va a ser aún mayor, que los rendimientos que van a tener son un poco bajitos, un poquito más bajitos que el banco, pero más rápidos que el sistema bancario mexicano, para no requerir tanto documento y papeleo para el otorgamiento. Ahora, en cajas de ahorro, aquí vale la pena, voy a explicar esto si ustedes me permiten, dos puntos muy importantes. Uno es la caja de ahorro privada, que es la que estamos platicando ahorita, que es la que lleva a cabo una empresa, una sociedad mercantil, y por otro lado tenemos cajas de ahorro laborales, que ahí creo que no tenemos problema. Una empresa, una industria, una institución crea su propia caja de ahorro laboral. ¿Qué es lo que hacen? Los empleados aportan una cantidad directamente a la caja de ahorro, al fondo, el patrón otro poquito, y al final de determinado periodo, el empleado cuenta con una buena cantidad que le va a prestar la institución, y al prestarle la cantidad, yo como empleado regreso una pequeña cantidad de interés, que es otra vez revolvente para mis siguientes compañeros trabajadores.
Hasta ahí creo que nos queda muy claro, muy Sí. sano, muy importante y muy benéfico para cualquier institución que lleve a cabo esto. Entonces, desde el punto de vista del ahorro laboral, está perfectamente controlado porque cada institución lleva a cabo su caja de ahorro. El problema lo tenemos precisamente en las cajas de ahorro privadas, porque aproximadamente hay en México unas 815, 820 cajas de ahorro aproximadamente, y de las cuales solo 150, 155 cuentan con supervisión directamente y autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta, el mundo es muy grande. De 815 a 150, pues ha hecho una enorme diferencia, y esas 400 casi que tenemos sueltas, esa es la palabra, están sueltas. Entonces, como usted comentaba, son empresas o instituciones no supervisadas, no reguladas, y que la verdad, lamentablemente, están a la casa de personas ingenuas, porque es la palabra, los engañan. Más bien la palabra, y los engañan para esta situación. ¿Sí? Vale la pena también comentar que desde el punto de vista legal, desde todo lo que implica la ley que nos va a regular directamente, que es la ley para regular las actividades de sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, está perfectamente regulado cómo va a ir encaminado a cada sector, porque también es importante señalar algo. Las cajas de ahorro tradicionalmente las vemos como estas instituciones que llegan a una ciudad, se colocan y empiezan a lucrar directamente. Pero conforme a la ley, podemos dividirlas en otras 3 subramas, vamos a llamarlas así. Unas que son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, otras que son las financieras populares, y unas más que son completamente las financieras comunitarias, que van más apegadas hacia el sector rural, hacia el campo, hacia personas de muy pocos recursos económicos, a los cuales también les ofrecen este tipo de préstamos. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos 4 grandes rubros: la caja de ahorro privada tradicional, la de ahorro y préstamo cooperativa, la de financiera popular y la comunitaria. Dentro de todas ellas está esta gran gama de cajas de 820, que solamente 150 están reguladas, las demás no. Por lo tanto, y se presta a que haya fraudes, engaños, abusos. Este tema de cajas de ahorro tiene ya muchos años atrás, muchos años atrás, porque anteriormente se presentaban igualmente como sociedades de ahorro y llegaban a pequeños poblados, pequeñas ciudades de la República Mexicana. Invitaban al público a asistir, les regalaban una fragancia, una loción, un peine, algo les regalaban directamente a las personas que fueran a participar, una memoria. Entonces la gente iba y daba directamente su dinero. Yo recuerdo muchísimo, si me permite hacer la anécdota de una amistad en Oaxaca. Me habló y me preguntó: oye, fíjate que esta caja de ahorro me está ofreciendo más que el banco, me regala memorias y me da cuentas claras cada mes. Yo le comentaba y le decía: ten mucho cuidado, porque ese es el modus operandi, lo que usted decía. ¿Cómo operan? Llegan, somos muy bien vistos en la plaza, nos enfocamos, todo el mundo nos conoce y tenemos muy buena relación con todo el mundo. Y al cabo de un año, año y medio, probablemente no más de 2 años, desaparecen de la plaza. Se llevan absolutamente todo. Cuando el público usuario reclama, se queja, denuncia, o sea, dice: ¿qué fue lo que pasó? Lo primero que hace el público usuario es que voltea con la autoridad y le dice: tú eres responsable, autoridad, porque tú tienes que protegernos de ello. Y no es porque estoy defendiendo a la autoridad, pero la autoridad va a decir: ¿y yo cuándo lo autoricé a este señor a operar? Yo nunca los autoricé. Entonces, una de las primerísimas recomendaciones cuando participemos con una caja de ahorro es que yo, como inversionista, tengo que verificar que efectivamente exista un permiso y una autorización por Comisión Nacional Bancaria o Secretaría de Hacienda, para que existe un número de autorización con el cual se puede operar. Si no pasa eso, entonces estos señores van a empezar a defraudar y abusar con todo ello. ¿Sí? Ujú. No sé si le...
Sí, sí, claro. Y bueno, no sé si también el hecho de que uno busque una institución que tenga, como menciona, todos los permisos, también de alguna forma está protegiendo al ahorrador y le da más oportunidad de recuperar su dinero por este FIPAGO que existe, la ley del FIPAGO. Sí, sí, fíjese que sí, porque además la ley contempla a las cajas de ahorro verdaderamente bien estructuradas. Tiene la ley, les permite tener un seguro. Hay una especie como de seguro en caso de que suceda algo en contra del dinero que está invertido, puede operar un seguro en beneficio del ahorrador. Pero cuando el cliente no lo sabe, al cliente le es muy fácil o cree que es muy sencillo adquirir este tipo de créditos, lo hace y posteriormente, pues sí está metido en un problema muy serio porque ya se fueron con su dinero. Lamentablemente sí pasa. Los primeros meses sí le van pagando sus intereses como acordaron, pero en el momento menos esperado sí se van directamente con todo ello. Y son gente además que déjeme comentarle, ya conocen la mecánica, ¿eh? No son nuevos en el negocio. No es alguien que se le ocurrió de repente, no, son sociedades que, esto es increíble, se van rotando. Voy a inventar algo, haga usted de cuenta que aquí en Puebla se estableció alguna de las sociedades como ya nos pasó, o sea, como ya pasó aquí en Puebla, digamos un FITMA, que lo tenemos aquí, y luego los mismos sujetos vuelven a aparecer en Coahuila o en Tamaulipas o en Chiapas o en Yucatán con otro nombre. O sea, son los mismos ladrones, perdónenme el término, son los mismos ladrones, pero con otra cara. Aparecen con otra máscara, con otro antifaz, con otro nombre, con otra denominación y vuelven a aparecer para hacer el mismo tipo de maquinación en otras ciudades pequeñas. Generalmente utilizan pequeñas ciudades y saben que no tan fácilmente los van a detectar. Y la autoridad, que también hay algo muy importante, por supuesto, que es una obligación de Hacienda y de Comisión Nacional Bancaria, que si tienen conocimiento de que alguna entidad está operando, presentándose como una caja de ahorro, pues por lo menos sí ir a supervisar y darse cuenta si verdaderamente está dentro de los trámites que debe de seguir para poder operar en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, desde su perspectiva, ¿por qué siguen teniendo éxito este tipo de empresas? Si ya una y otra vez se ha repetido este patrón de Sigma, de Invergroup, de Invercap, Inverbien, Caja de Ahorro, Bienestar Social La Paz, y recientemente aprovecho también para comentar el caso de AE Capital, que se Ujú. dedicaba a la compra-venta de divisas y que aparentemente cometió un fraude por más de 5.000 millones de pesos. Fíjese que esto es muy interesante y es un problema realmente, yo lo veo más que jurídico, sociológico, porque muchas veces nuestra gente, nuestro pueblo, a veces como que le cuesta mucho trabajo hacer las operaciones con un banco. Un banco normalmente le pide más documentación, más constancias, comprobantes de domicilio, ingresos, estados financieros, en fin, otro número de papeles que tiene que cumplir y a veces nuestra gente, nuestro pueblo, no cumple con todos esos requisitos y les es más fácil acudir a este tipo de entidades. Desconocimiento, ignorancia y volvemos a caer exactamente en el mismo patrón nuevamente. Yo lo veo principalmente como una falta de conocimiento y de ignorancia de nuestras personas. Hasta si me permite hacer un paréntesis en este sentido, llegamos a tal grado de abuso, en muchos pequeños poblados de México, de la República, encontramos al típico cacique del pueblo, al típico rico del pueblo, Uh -huh. es un agiotista, esa es la palabra, perdón, pero esa es la palabra, es un agiotista, o sea, yo le presto dinero a una familia que está necesitada y urgida y que sabe, la familia sabe que si va a un banco no le van a prestar dinero, entonces va con un agiotista, el agiotista les hace firmar pagarés por cantidades muy elevadas e intereses muy elevados, y al momento que no pueden pagar verdaderamente esta familia en necesidad, entonces el agiotista abusa, ejecuta los títulos de crédito y se queda con los bienes de la familia. Y así se vuelve más rico el que ya es rico a través de este tipo de abusos. Pero este es conocimiento de nosotros, de nuestra propia gente, de nuestro propio pueblo. Si alguien se supiera que meterse con un agiotista es como pedir que lo ahorque, ¿no? Definitivamente. O sea, no es viable esto. Y lo que es peor, muchas veces los agiotistas
se quedan con escrituras de casas de una persona como garantía. Y esto es un terrible error que se comete en la práctica, porque un agiotista no se puede quedar con una casa por tener las escrituras. Creo que esto que estamos ahorita comentando es muy importante para que el público que nos escucha lo pueda analizar. Ninguna persona a quien me prestó dinero y yo le doy mis escrituras se puede quedar con mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa es mi casa. Tengo yo una escritura se me señala como propietario de la misma. ¿Cómo puedo transmitir la propiedad? Solamente mediante una compraventa y haciendo la transmisión en el registro público de la propiedad y del comercio. Si no lo hago así, no se transmite la propiedad. Entonces los agiotistas ya saben la mecánica para que les entreguen las escrituras y ellos arreglan todo para quedarse con las casas. Similar nos pasa aquí con la caja de ahorro, porque en la caja de ahorro también el cliente muchas veces está dejando en garantía para el pago pagarés, letras de cambio o en algunas ocasiones bienes muebles o inmuebles que también la caja de ahorro se queda con ellos. Entonces es desconocimiento de todos nosotros. Por supuesto que la caja de ahorro, también vale la pena aclarar mucho esto porque si no nos van a colgar las verdaderas cajas de ahorro que están trabajando bien. Hay muchas cajas de ahorro que trabajan muy bien, muy, muy, muy bien. El problema lo tenemos con estas restantes 450 cajas de ahorro que se presentan ante el público en esa forma y son verdaderos estafadores. Ese sí es el problema. Entonces, lo que tendría que hacer la autoridad es permitir informar más al público usuario del sistema financiero lo que pasa con cada una de estas instituciones. Porque hoy nos tocó a usted y a mí ver las cajas de ahorro, pero nos podemos ir a una cantidad de entidades diferentes, como almacenes generales de depósito, empresas de factoraje, uniones de crédito, o sea, muchísimas empresas del sistema financiero que también tienen sus bemoles y que tendría que el sistema financiero informar para que el público usuario tenga cuidado. ¿Sí? Porque si yo sé que cuando una familia le urge el dinero, pues va y lo pide al agiotista o va y se lo pide a una caja de ahorro, el día de mañana la puede extorsionar, definitivamente. Ya lo mencionaba un poco, pero ¿cuáles son los signos de alerta antes de invertir o de ahorrar? Sí, mire, aquí algo muy importante que tenemos que ver, lo primerititito que tenemos que ver es que en determinado momento el inversionista, el que va a depositar directamente el dinero, verifique que existe una autorización. ¿Sí? Siempre tenemos que ver que existe una autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí? Que sí existe esa. Un segundo punto que tenemos que ver siempre es el tipo de contratos que estamos firmando, porque igualmente también esto nos pasa, nos dan un cerro de papeles y nada más me dicen, firme usted nada más, firme y no se preocupe, le damos el dinero. Habría que tener el cuidado de por lo menos dar una revisadita en este sentido para saber qué es lo que estamos firmando y qué es lo que se puede perder directamente con todo ello, porque estas condiciones nos llevan a darnos cuenta de que todo este tipo de condiciones nos estamos ahorcando solitos. Esa sería otra, de poder ver esto. Una tercera también, pedir opiniones, eso vale la pena, con algunas otras entidades o instituciones para saber qué es lo que sucede, cómo están viendo directamente esta. Y una muy sencilla, también una muy, muy, muy sencilla, hablar por teléfono o meterse a la página de internet formal de Conducef o de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y ahí se meten ustedes y checan o preguntan. Conducef tiene un sistema, la Conducef es la Comisión Nacional del Sistema de Usuarios del Sistema Financiero. Se le pregunta directamente a la Conducef, oye, tengo intención de invertir este dinero en Torreón, Coahuila, con la con la caja de ahorro fulana de tal. ¿Qué opinan? ¿Qué me recomiendan? Y eso es muy valioso, porque la Conducef sí tiene este tipo de servicio. Entonces, vale la pena ahorrar unos minutitos en investigar esto, o por lo menos aprovechar un día y invertir hasta el siguiente día. Ahí ya tengo la certeza de que la autoridad me está diciendo sí hay elementos para tener la seguridad con ellos. Conducef y Comisión Nacional Bancaria tienen listas completas
de las cajas de ahorro, de cómo están operando. Igual, si nos metemos a buscarla, ahí vamos a encontrar listas muy largas de estas cajas de ahorro. Y ahí el público entonces puede tener la certeza de que estamos hablando de una empresa seria con la cual sí se puede trabajar. Ujú. Ahora bien, ¿cómo pueden o deben las autoridades evitar la operación de estas empresas? Y también aprovecharía para comentarle que hace unos días mencionaba Alejandro, bueno, un representante de afectados de SITMA, que sería bueno dotar de facultades a los ayuntamientos para que nieguen permisos a este tipo de empresas si es que precisamente no muestran la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de todas las instancias. Bueno, sí, eso es muy cierto porque pasa esto. En materia financiera, los únicos que en el país pueden autorizar la operación a una sociedad mercantil para que opere como financiera es únicamente Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nada más. Entonces, el hecho, hasta ahí, es un acto exclusivamente de la Secretaría de Hacienda, nadie más lo puede autorizar. Ahora, si ya está autorizado, no es mala la idea, no es mala la idea, o sea, en determinado momento esta sociedad es un hecho que va a buscar un local comercial donde establecerse y generalmente cuando llegan por primera vez a una plaza buscan algún lugar adecuado, una buena avenida, una buena plaza donde acude la gente que sea de renombre. Entonces creo que vale la pena, no hay por qué desechar lo que nos están proponiendo. A lo mejor si el ayuntamiento, el municipio tiene el permiso, a lo mejor vale la pena, no que extienda un permiso, sino que el mismo ayuntamiento pueda cotejar o checar con Comisión Nacional Bancaria la posibilidad de colocar ese nuevo giro, porque al final lo que busca tanto la autoridad local, municipal, como la autoridad federal es brindarle protección al usuario, al servicio del sistema financiero. Entonces sí, creo que no es una buena idea, es una buena idea que se pueda llevar a cabo esta situación. Se tiene que armar y sí, por supuesto que sería muy interesante. Evitaríamos mayores defraudaciones. Estaba viendo hace unos minutos, me metí a ver precisamente lo que había sucedido, lo que sucedió directamente con los fraudes de Sigma y de Intergroup directamente, que estos fueron en el 2010, y estoy dándome cuenta que todavía aún siguen jalando problemas auténticamente, no les han pagado todavía a todos los inversionistas, a los usuarios. Vi que hubo un plantón todavía en el Zócalo de Puebla, en la plaza principal, donde usuarios están reclamando directamente a las autoridades. Y ahí en este caso, pues lamentablemente como es en el caso de Sigma y de Intergroup, está juzgado yo por juez penal. Entonces, tengo entendido que unos hermanos eran los que manejaban directamente estas empresas, tanto la inmobiliaria como la caja de ahorro, este grupo de personas fue ya condenado, ya tienen una condena y una sentencia que están cumpliendo directamente en la cárcel. Entonces, si están en la cárcel, pues no van a pagar absolutamente nada, nada. Lo que tal vez, digo, desconozco cómo estará el juicio, pero se debieron de haber buscado bienes de Intergroup y de Sigma para haberlos embargado también, haberlos capturado y con ello haber podido pagarle a todos los deudores. Por lo que veo, sigue siendo un problema latente después de 10 años, 10, 11 años, todavía sigue habiendo un problema latente de falta de pago. Y bueno, volvemos al punto central, este tipo de cajas actúan de mala fe. Desde antes ya saben que van a actuar con esa irregularidad, por supuesto. Perdón, Sí. tenía apagado mi micrófono. Va un poco ligado a lo que le comentaba. ¿Qué falta a las autoridades para que protejan más a los ahorradores? ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Qué se necesita también? Mire, yo le comentaría lo siguiente. Por el lado de las autoridades financieras, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y Conducef, creo que están haciendo lo que corresponde en el sentido de los permisos que otorgan cuando son notificadas debidamente de que se va a aperturar una caja de ahorro o otro tipo de institución. Si las autoridades no tienen conocimiento, no pueden intervenir. O sea, estamos hablando completamente de un fraude que se está
fraguando por este tipo de personas. ¿Qué debería de hacer aparte la autoridad? Pues presentarle al público usuario, a lo mejor, no sé si en pequeños videos, si en pequeños folletos o algo así, un poco de cultura financiera, porque este tipo de instrumentos financieros ya en la práctica tienen su chiste, no es nada más ir, depositar el dinero y me lo llevo, como si fuera un... Queremos verlo como un banco y no es un banco. O sea, un banco tiene otro sistema, una caja de ahorro opera en forma diferente, porque aquí en la caja de ahorro somos nosotros los inversionistas los que estamos invirtiendo en la caja de ahorro y la caja de ahorro la que me va a prestar. Entonces, nosotros le llamamos que son naturalezas jurídicas diferentes. Una es la del banco, otra es la de la caja de ahorro. Son dos esquemas completamente distintos. Por ello, si Hacienda y Bancaria tienen conocimiento de la apertura de una caja de ahorro, por supuesto que tienen que actuar al pie de la letra con todos los esquemas para autorizarlo. Pero cuando hay, como le comento ahorita, más de 450 que no están presentes, ese es el problema. Y déjeme explicarle por qué. Mire usted, cuando se habla de todo este sistema de ahorro y crédito popular, se van a clasificar, digamos, antes de que se otorgue el permiso por la Comisión Nacional Bancaria, se van a otorgar niveles de operación en 5 niveles, de las cajas de ahorro, en 5 niveles. Una que es el sistema básico, o sea, cuando la autoridad Hacienda y Bancaria le dijeron a la caja de ahorro, bien, estás bien, aquí está tu permiso, adelante, no hay problema para trabajar. Una segunda, cuando está en proceso de autorización. O sea, estamos trabajando el proceso de autorización, pero yo caja de ahorro ya arranqué. Yo ya arranqué. Entonces, a eso se le va a llamar proceso de autorización, porque qué tal que no te autorizan y tú ya estás operando. Entonces hay proceso de autorización. Otra más son evaluadas porque no cumplen con los requisitos mínimos. La autoridad ya detectó cuáles son las empresas financieras que no están actuando correctamente, les falta documentos, papeles, no han cumplido con todos los requisitos y las tienen ubicadas. Y uno más que se va a llamar no evaluadas, que son las más peligrosas. O sea, son aquellas que no conoce la autoridad y que pues se meten, digamos así como ratoncito, rápidamente sin ser vistos para operar. A esas se les va a conocer como entidades financieras no evaluadas. Entonces, si nos damos cuenta de los niveles que tenemos, eh, pues 4 son realmente peligrosos, a excepción del que está en proceso de autorización, podría ser, pero todos los demás hay un gran riesgo. Eh, Esto también lo da a conocer la autoridad en su página. Por ello es importante también que la persona que va a intervenir o invertir directamente en una caja de ahorro, sí, la recomendación sería, por más urgencia que tengan, pierdan 2 o 3 horas en investigar qué es lo que está pasando con esa entidad, ¿sí? Porque a veces nos sale más caro tratar de invertir con ello. Y también entender que este tipo de sinvergüenzas, perdónenme el término, conocen la mecánica y van a convencer con la palabra directamente a los inversionistas. Les van a decir, tú ven para acá, mira, te regalamos esto, te damos estas cosas, siempre estaremos al pendiente y convencen a la gente, ¿sí? Mucha gente que a veces invierte en cajas de ahorro son personas a lo mejor que se dedican al campo, a la ganadería, a cultivar. Entonces, muchas Las de estas remesas, personas, ¿no? remesas, exactamente, acaba usted de tocar uno de los más importantes, remesas, porque nuestro paisano está allá en Estados Unidos. Él envía la remesa directamente a su familia que está en Michoacán, y cuando recibe la remesa la familia en Michoacán, hay que recordar esto, ellos no van a recibir dólares, van a recibir moneda nacional al tipo de cambio el día en que se les esté pagando. Entonces, los señores de las cajas de ahorro ya saben de la llegada de remesas y van con la familia y le dicen, oiga, yo le ofrezco esto, le regalamos esto, tenemos un aparato, una licuadora, un tostador, lo que sea, y tratan de convencer a la familia. Generalmente, muchas de las familias de las personas que vienen de los paisanos, de las remesas, pues es gente no tiene preparación, gente con escasos estudios. Entonces, cuando llegan este tipo de promociones, vamos a llamarla así, los convence.
los convencen y le dicen, no se preocupe, aquí le metemos nosotros su dinero, cada vez que llegue la remesa la deposita con nosotros y nosotros le vamos pagando sus intereses. Tocó usted un punto fundamental, las remesas, sí, es el número uno completamente del país, todo lo que está sucediendo. Entonces, igualmente al público que nos escucha y que saben que están recibiendo remesas ellos o sus conocidos o amigos, mucho cuidado, mucho cuidado con quién lo estás invirtiendo, porque si no, el esfuerzo que ha hecho el paisano que está en Estados Unidos se va a perder. Llega a México y luego estos se lo roban y se van directamente con todo, se esfuman de todo el escenario. Así es. Muy bien. Pues ya llegamos a la recta final de esta entrevista para el programa Las Reporteras. No sé si quiera dar un mensaje final, sobre todo de alertamiento a las personas que nos están Sí, fíjese que sí, a mí en lo personal, les comento pues a las personas que nos escuchan, a mí me tocó trabajar muchos años en la Comisión Nacional Bancaria, entonces de aquel lado conozco lo que se maneja como funcionario público, y es muy importante que el público sienta la seguridad de poder preguntar. La obligación del funcionario público es de informar, ¿sí? No podemos batearlos ni dejarlos a un lado. La obligación del funcionario público es de información. Entonces, hoy con el Internet, más fácil es que puedan consultar sus páginas y ver cuál es la situación que guarda cada una de las instituciones o cajas de ahorro. Porque, insisto, aquí la máxima recomendación es principalmente investigar cuáles son las autorizaciones y los permisos que tiene esta caja de ahorro. ¿Sí? Ver los contratos, en qué condiciones están y sobre todo, como usted dice, si son cantidades por remesas, mucho cuidado, porque son, para estos señores es como oro molido, saber que son receptores de remesas, porque saben que ahí sigue llegando mes a mes el dinero y van a buscarlo para poderlo invertir. Entonces, sí tener muchísimo cuidado, tener seguridad, tener certeza de que el Estado, el gobierno, Hacienda tiene la obligación y la Comisión Nacional Bancaria de informar todo lo que esté sucediendo, ¿sí? Y a lo mejor una última recomendación sería, primeramente, felicitarlo a usted, Pati, por este tipo de programas, porque permiten al público ir conociendo de todo este tipo de situaciones de práctica. Y ojalá el día de mañana, como le comentaba, puedan tocar otros temas más, porque estamos ahorita con cajas de ahorro, pero si abrimos el abanico, va a haber muchas otras entidades que también tienen sus problemas. ¿Sí? Y Bueno, darle pues, las gracias. no, gracias a usted. Y si te parece, lo comprometo de una vez aquí al aire para abordar los otros puntos que usted considere que faltan y que a lo mejor no son tan populares, entre comillas, pero que igual están lesionando la economía de las personas. Sí, en determinado momento, sí, con todo gusto, si quieren nos ponemos de acuerdo y con todo gusto lo podemos ver, porque es muy triste ver cómo la persona pierde sus casas, sus bienes por sinvergüenzas de esta naturaleza, que los engañan de tal forma y que se llevan todo, sin ningún recato ni nada, ¿no? O sea, ladrones, completamente ladrones que se llevan esto, se presentan con traje, bien presentados, bien peinaditos, y al final terminan siendo unos sinvergüenzas completamente, como los casos que comentábamos de aquí de Puebla, de Sigma y de Intergroup. Y hay que echar un ojito con lo que usted habla de E-Capital, ¿no? Capital, así Capital, para es. ver cómo se encuentra la situación con esta nueva sociedad, ¿verdad? Pero yo le agradezco mucho esta oportunidad y ojalá el público que nos escucha le haya servido un poquito lo que hemos comentado y estamos a sus órdenes, Pati, en lo que usted ordene, con todo gusto, claro que sí. No, pues muchas gracias, doctor José Fernando García Villanueva, académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Bancario y Financiero. Entonces queda pendiente una segunda parte de esta entrevista. Claro que sí, Pati, muchas gracias. Gracias a todo el público que nos escuchó. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, gracias, como ya mencionaba, a todo el público, gracias a nuestro compañero Giovanni Mota, que está detrás de cámaras, y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de Las Reporteras con su servidora, y mañana y todos los días con el resto de mis compañeros. Que tengan muy buena noche.